Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me la Bajo Sola podcast. Hoy estoy demasiado feliz porque estoy en un lugar muy especial para mí porque fue el primer café que me abrió las puertas para grabar un episodio en vivo. Y bueno, aquí estamos esta vez con Lu, nuestra invitada, que es una de las fundadoras de Café Terrario. Bienvenida. Bueno, ay, Susi, feliz, súper contenta, feliz de participar en tu podcast. Me encanta este proyecto y bueno, gracias por invitarme a mí. No, a ti por venir. Y hoy estamos celebrando el 5º aniversario de Café Terrario y por eso vamos a hacer como este episodio en homenaje a ustedes que son los creadores. Entonces, tú, para empezar, cuéntanos de ti. ¿Quién es Luisa? Bueno, ay, soy tantas cosas, pero bueno, de profesión soy administradora de empresas agropecuarias. Me encanta, soy muy apasionada por todo lo que me gusta. Me gusta mucho el café, me gusta cantar, me gusta el arte. Me encantan las plantas, los animales. Entonces, digamos que mi vida ha sido como un hacer de muchas combinaciones, muchas cosas. Me considero una persona que he aprendido de muchas cosas, pero no soy muy experta en nada por, digamos, picar de alguna forma, que Ujú. no lo veo mal, lo veo algo muy chévere porque tiene uno como en una sola vida la oportunidad de explorar muchas cosas. De saber de todo un poco. Bueno, Lu, y cuéntanos en qué empezaste a trabajar. O sea, mejor dicho, hay una pregunta que a mí me gusta muy interesante y es, ¿qué te veías haciendo tú cuando estabas en el colegio, en la universidad y cómo fue cambiando eso a medida que pasaron los años? Ay, no, de todo. Yo pequeñita soñaba con ser cantante, pero pues la verdad cantaba terrible, pero todo el día me la pasaba con un micrófono, con la escoba, bailando y cantando, encerrada, haciendo coreografías. Después tuve como ese sueño de trabajar por las personas, como de temas sociales. Después quise meterme con el campo, me encanta, pues me soñaba como estar en una finca, en contacto con los animales. Y bueno, a partir de ahí tomé como la decisión de estudiar mi carrera. Ujú. Pero la verdad, estudiando la carrera me encontré con cosas que no fueron tan chéveres porque la verdad el gremio agropecuario es un gremio bastante machista y bueno, pues digamos que la práctica no la pude hacer tal cual lo quería. Yo quería una finca, algo muy, ¿cómo se dice? Algo En muy la ambiental, en la naturaleza. naturaleza, no Y era más encontré. industrial. Pues realmente no había mucho como por hacer. Entonces, bueno, digamos que al no encontrar una práctica como yo la quería, terminé haciendo la práctica en una clínica veterinaria equina y pues fue una experiencia súper bacana porque tuve contacto, terminé metida en cirugías de ¿Qué? caballos, de perritos, en Sí. partos, corté colitas de perros, ay no, mi culpa. O sea, fueron muchas cosas, como empezar a tener esa empatía. Yo siempre quería tener animalitos, pero sufría de asma y mis papás no me dejaban. Pero ya empecé a tener mucho contacto con los perritos y me enamoré, me encantó. Se morían perritos, pues que llevaban y mejor dicho, eso era súper duro para mí. Entonces fue una práctica que fue como muy ambigua, como que no fue tan afín a mi carrera, porque pues Ujú. sí, era veterinario y lo que sea, pero pues yo a la final era administradora. Entonces fue algo de mucho crecimiento y como de descubrir muchas cosas en mí. Bueno, y después de ahí, de esa experiencia que viviste, ¿qué pasó? ¿En qué momento empezaste a entrar en el mundo del café o empezaste a trabajar de ahí desde las prácticas en este tema y después como que tu mente cambió, las cosas cambiaron, hubo una circunstancia específica? Bueno, desde ahí, digamos que buscando como en el campo agropecuario, no encontraba absolutamente ningún trabajo que tuviera que ver. Fue súper frustrante. Yo decía, yo me voy a quedar toda la vida desempleada. Empecé a emprender
y con mi papá hacíamos guacamole en la casa, Ok. lo envasábamos, O sea, desde siempre has aprendí, tenido esa vena sí, emprendedora. sí, y empecé a ir a restaurantes. Yo toda la vida viví en Laureles, ya en este momento no, pero en ese momento empezamos yo solita visitaba varios restaurantes, dejaba muestrecitas de guacamole, me empezaron a comprar. Y bueno, era algo muy complejo porque era muy artesanal. Esa envasada era horrible porque eran bolsitas Doy Pack, entonces era como un invento de embudo Claro. y muchas veces se nos explotaba el guacamole. Una vez, o sea, el techo de la cocina era altísimo y una vez explotó ese guacamole y quedó ahí en el techo y éramos montados en Limpiando el tauretes guacamole. limpiando el guacamole, pero bueno, fue mucho tiempo. Después ya empecé a trabajar como en empresas, pues en cargos de asistencia, nada que ver con la parte Exacto, eso agropecuaria, te iba a preguntar, o sea, pasaste de ese sueño de la finca a trabajar en un puesto, digamos, de una oficina. oficina, y la verdad me dio muy duro, o sea, no fueron trabajos que yo dijera, wow, los disfruto mucho, no. Pero bueno, los hice con amor, me ayudaron bastante. Después entré a una empresa de seguridad electrónica, ¿Qué? O sea, pero que no nada que tiene ver, nada de que ver. comercial, era vendedora. Ok, Y era un contraste muy raro porque pues en la parte agropecuaria hay demasiada informalidad, la gente no es que tenga la superformación académica. Y aquí me tocaba ir a visitar ingenieros, arquitectos, digamos, socios de proyectos de construcción muy grandes para ir a vender proyectos muy grandes de seguridad que yo decía, pues esto, ¿cómo? yo me acuerdo de esas primeras visitas, yo temblaba, era muerta del susto, me daban presupuesto para invitarlos a almorzar y yo era como, ay, ¿qué pido? ¿Qué? Ay, o sea, mejor Claro. dicho, no me sentía en mi salsa, pero a la final le cogí el ritmo, me fue muy bien, fue una experiencia súper buena. Luis, ahí antes de pasar a que nos sigas contando, ¿cómo fue de pronto esa renuncia de decir no voy a estar en una granja, lo que me imaginé, voy a estar en un trabajo de oficina? ¿Cómo fue ese duelo que le hiciste a eso? ¿Simplemente dijiste como que es algo temporal, después vuelvo? ¿O ya dijiste, bueno, no, tengo que hacer esto por circunstancias de la vida? Más que una renuncia, Susi, fue como un duelo, como escalonado, porque yo empecé a ver que en ciertos trabajos mm, o en ciertos ambientes me trataban de niña, de usted no sabe, eh, de ese ambiente de usted es administradora agropecuaria, ay, pobrecita, pues como que ¿Y estar por qué en sientes que se daba eso? yo siento que era un tema un poquito machista, pues que de pronto esa figura del hombre como dirigiendo una finca es lo que se ha visto toda la vida acá en Colombia y en el campo. Uno, dos, yo no era, por ejemplo, de un pueblo, de un lugar que viniera como del campo, sino que yo he sido súper citadina, enamorada del campo, pero sin experiencia y sin Claro, conocimiento de nada. te estigmatizaban un poco por Exacto, eso. entonces como que esta qué nos va a venir a enseñar si yo toda la vida sé cómo abonar mis plantas, cómo alimentar a mis animales o cómo administrar esto, qué bobada una hoja de Excel, qué bobada un software. Entonces, la verdad, fue como una cosa que en ese momento que yo ya llegué a mi trabajo nuevo de vendedora de seguridad Ujú. electrónica, pues yo ya estaba feliz incluso como de haber podido encontrar una oportunidad que no fuera la parte agropecuaria, si me gustara, lo que sea, yo Ok. ya me había mentalizado que eso no iba a ser así. No era para ti en ese Exacto, momento. exacto. Y bueno, después de que Entonces, empezaste con todo este proceso, visitando clientes, cambiaste totalmente como esa visión que tenías de lo que querías hacer. sí, la verdad, descubrí que me encanta hablar con la gente, que me encanta andar la calle, que no tiene que ser el campo necesariamente, que puedo estar en la calle, que puedo estar en contacto con las personas. Digamos que en otras experiencias anteriores, yo, pues, al estar sentada en una oficina,
sí descubrí que definitivamente una oficina no era lo mío. Ujú. Entonces, digamos que ya estaba agradecida de no estar metida en una oficina y de tener una oportunidad de ejercer otros campos que no fueran necesariamente relacionados con una finca. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, Susi? Pues como de tener que hacer un cambio muy Obvio, radical. yo, Luis, pues yo estudié comunicación social y yo toda la vida, yo decía, yo voy a ser presentadora de televisión, yo me veía ya en RCN y pues la vida me fue llevando por otro camino y terminé trabajando en todo el tema de redes sociales que se relaciona un poco, pero obviamente son ambientes muy diferentes. O que uno dice, pues yo nunca pensé que iba a terminar, no sé, haciendo un podcast, por ejemplo, Ujú. y pues la vida te va llevando y cuando menos lo esperas ya estás haciendo otras cosas. Entonces se vuelve bastante interesante y creo que nos deja muchos aprendizajes. Total, total, Susi. O sea, yo creo que eso no es como que, ay, no voy a ser presentadora o ay, no Ujú. voy a administrar una finca, sino que, no sé, uno Uno se se va va dejando adaptando. llevar de Ujú. la vida y se adapta. Bueno, y al dejarte llevar, ¿en qué momento esa corriente te trajo a Terrario? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, digamos que en la empresa de seguridad electrónica, yo ya estaba súper ennoviada con el que es mi esposo y papá de Agustín. eh, Estaba, digamos, ya la empresa estaba cerrando, le estaba, digamos, yendo mal por malos negocios que había hecho y quería cerrar la sede en Medellín y habían muchos clientes que necesitaban pequeños mantenimientos de seguridad electrónica en diferentes puntos de la ciudad y que la empresa estaba tan colapsada como en todo esto de proyectos muy grandes que no quería atender. Y mi novio me decía, dale, dale, vení, creemos una empresa, hacelos vos tenés cómo hacerlo. Ya habías aprendido. Ya había como aprendido no hacer un mantenimiento de cámaras porque esta es la hora que todavía no sé cómo funcionan, pero pues sí tenía el conocimiento de la gente capacitada, de cómo administrar un proyecto, de cómo cotizar, que de pronto el proyecto no fuera a llevarse más dinero de lo que uno cobra. Ok. Entonces le dijimos, dale, y había que hacer una empresa, una SAS, una persona jurídica. A mí eso me dio un susto terrible porque es que meterse a crear una persona jurídica, una empresa, Claro. régimen Los común, impuestos y o todo lo sea, que viene detrás. pero como que tuve ese impulso, ese apoyo, la creamos y nada, o sea, se me acabó ese trabajo allá en la empresa de seguridad electrónica, creamos la empresa. Pero de pronto ahí eh, no había tanto miedo porque ya había como esa base de clientes y tú decías, bueno, ya, o sí, sea, no es como cuando uno crea un negocio que no sabe a quién le va a vender, sino que tú ya ajá, tenías como, esto funciona. o sea, uno lo mira en retrospectiva y suena como, ay, sí, pero no, o sea, yo tenía el miedo de la vida, yo decía, ¿en qué nos estamos metiendo? Y mi novio me decía, tranquila, mira que yo tengo buen trabajo, si las cosas no salen, acá Encontraste lo ese apoyo y encontramos como, pero qué pesar, pero una veces no ve esas ventajas y esas cosas buenas que tiene en el presente, uno los ve ya como desde el pasado, uno dice, pues qué rico emprender y tener ya clientes, claro, lo hubiera más. hecho eso, ¿por qué no puse esa oportunidad? Exacto, Sí. pero yo en ese momento lo veía como, ay, estoy loca, ¿qué voy a hacer? Y de Pues, pronto tú en tu cabeza tenías eso de necesito algo es alguien, pues algún trabajo estable, tiene que ser en una empresa, o tú eras más libre en ese sentido, porque también pasa mucho. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿por qué no te independizas? Y yo digo, pucha, no, porque yo he crecido de pronto con esa mentalidad de, bueno, tengo un trabajo en una empresa, me llegan todas mis prestaciones, me llega, pues como que todo más seguro, porque digamos que emprender también ujú, es un salto como al vacío. total. Yo, pues digamos que en ese momento no tenía como ese susto de que me iba a quedar sin nada, porque pues vivía con mi mamá, con mi familia, no Ujú. me faltaba nada, pero igual ya llevaba unos añitos recibiendo mi salario tranquila. Claro, total. Entonces, bueno, yo creo que a la final, pues nada, di el salto y no me da pena decirlo, súper apoyada y súper empujada de mi novio. O sea, uno muchas veces necesita esos empujones o necesita esas ayudas y sí, me siento súper valiente, súper tesa, lo que sea,
pero también recibir apoyo y recibir ayuda de otras personas y dejarse ayudar está más que Perfecto. perfecto. Ujú. Entonces empezamos con eso, fueron, pues esa empresa nació en 2015, ya va a cumplir 10 años el próximo año. Ah, wow, Eso fue maravilloso. hace O sea, demasiado valió tiempo. la pena ese salto, sin duda. Pasaron muchas cosas duras, que bueno, el caso es que bueno, ya estábamos viviendo juntos, ya mejor dicho, ya nos habíamos casado y estábamos con muchas ganas de tener un proyecto que fuera más genuino, no tan de la oportunidad, porque eso fue un negocio de la Claro. oportunidad. A mí no me apasiona la seguridad electrónica, ni me apasionan las cámaras de seguridad, ni tener que ir, por ejemplo, que pasó un robo, venga y rescáteme el video. Sí, no, no es la parte Eso, chévere del eso no trabajo. es chévere, pues todo hay que decirlo. Entonces, pues Pero los Lu, dos, antes de que pasemos a que nos cuentes de Terrario, ¿cuál ha sido una experiencia de pronto de esa empresa que vos digas que fue súper curiosa o como que vos dices, fue pucha, pues esto que pasó tan extraño, no sé, algo de pronto que no, recuerdes? muchas, pero bueno, hay una que me pareció demasiado triste y traumática. Nosotros hacíamos el mantenimiento de las cámaras de seguridad del hogar de Paso Uno, que es como esa casa donde llegan las primeras infancias que le quitan a personas que drogadictos o de maltrato familiar, pero muy grave. Y resulta que una mamá se enloqueció y fue como a reclamar su hijo. Yo no sé si estaba drogada o si el mismo instinto maternal, pero ella se enloqueció y empezó a darle golpes a la puerta y quebró los vidrios y era llena de sangre y seguía y seguía y seguía y bueno, eso fue súper difícil, o sea, y no lo vi yo en persona, pero como rescatar ese video Claro. para la evidencia, todo eso fue muy duro, o sea, no definitivamente es muy privilegiado que no tiene nada que ver, digamos, como con cosas tan fuertes. Allá en esa misma casa se robaron a un niño, o sea, se lo robaron los mismos papás que se lo habían quitado y Y lo tú ahí mandaron a revisando todas robar las y cámaras. revisar eso, pues son cosas muy duras, llegar allá, hacer un mantenimiento y ver a esos niños tan pequeñitos que uno sabe que están muertos de la risa, felices y que acabaron de salir de un ambiente horrible. Bueno, Lu, y entonces ya a raíz de esas historias me imagino que pues hubo muchos aprendizajes también. Sí, la verdad, yo como que cada vez le cogía más pereza a ese negocio, como que pasaban cosas ahí y yo decía, ay no, pues no sé, no, así como la experiencia de haber tenido que ver perritos que se morían en la clínica veterinaria, yo no estoy preparada para trabajar en medio de la tragedia. Ujú. A mí me gusta lo bonito, lo Sí. chévere, lo lindo de la vida. Yo siento que la vida muchas veces es muy compleja para uno estar metido como en ese No es tipo de para todo el trabajo. No es mi mundo. Ujú. vocación, no es mi vocación Exactamente. y de admirar trabajar con salud, con seguridad, porque es gente que está como en la primera línea del sufrimiento del Total. mundo. De Y hecho, no. propaganda. El capítulo anterior, o ya cuando vean este capítulo, uno de los capítulos es con un bombero y él nos cuenta todas las historias y es súper chévere. Por acá lo dejamos para que lo vean. Continuamos. Sí, pues historias demasiado, eso es Sí. una valentía impresionante. Entonces, bueno, entonces con mi esposo dijimos, no, qué rico, a él le encanta el café, a mí me encanta el café, me encanta el pan, me encanta los pastelitos recién hechos, los croissants, los Ay, palitos de no, qué queso. delicia. Nadie se Y puede resistir. Y acá me son encanta, me deliciosos. fascina, o sea, de hecho ya tengo cierta intolerancia al gluten de todo lo que he abusado durante toda mi vida del gluten, Sí. pero era como un sueño de los dos, entonces, bueno, decidimos emprender con Terrario, nos enamoramos del café, digamos, él tenía mejor gusto que yo para tomar café, él tomaba café más finito, a mí me daba igual si era instantáneo, si era barato, si era caro, a mí todo eso me sabía igual, pero entonces empecé a estudiar
que para poder montar el café y no estar como tan perdida y estudiando, me enamoré del café de especialidad y ya ahí no hubo vuelta atrás. A mí me encanta, me fascina, aprendí, incluso me volví más académica que mi esposo, que era el más fino para tomar café. Luis, ¿cuál es la Eh, diferencia entre un café de especialidad y un café del mercado normal? un café del mercado normal ni siquiera es café, sino que es como el ripio o lo que llaman pasilla, es como lo que está podrido, aporreado, feo, defectuoso. Con eso es que se hace el café normal de las marcas Instantáneo. Ujú. comerciales, instantáneo, digamos que el liofilizado, que es un poquito más costoso y más elaborado, sí utilizan unos granos mejores, pero tampoco es que sean wow. El café de especialidad es un café bien cuidado. Como se lo he escuchado a muchos colegas, el especial no es el café, sino el caficultor Ok, porque selecciona bien sus granos, porque hace un buen proceso, porque se fija en la genética del café. wow. Entonces, digamos que es un paso a paso de hacer todo muy bien, no es lo mismo. Por ejemplo, tú con este podcast que te fijas quién va a ser tu invitado, qué le vas a preguntar, qué estudias, que llegar y empezar a tener una Entrevistar a cualquier conversación. persona porque sí. Exacto, Ujú. entonces digamos que ahí está esa especialidad del café y el sabor es completamente diferente. Si tú estás acostumbrado a tomar cafecito regular y un día te tomas un café especial, te puede saber un poquito más rico y no pasa nada, sigues tomando lo tuyo. Pero cuando tú empiezas como un día, al otro día y al otro día, ya como que no hay Ya vuelta tu atrás, paladar como que empieza a ya el paladar adquirir, empieza sí. a despertar y a darse cuenta de lo bonito que es el café. Entonces, a mí me parece que el café de especialidad ha traído un desarrollo impresionante en el campo. Digamos que ya hay muchos campesinos que se vuelven muy académicos y a mí eso me parece tan lindo como ver ese avance en el campo. Y ahí empecé yo también como, yo tengo que comprar mi propio café, no le voy a comprar el café especial tostado a otro, sino Ujú. que me voy para la finca, Y mira conozco al lo lindo productor. de la vida que al final terminaste conectando con esa finca de la que hablamos al principio. Total, y en una forma muy bonita, porque a la final eres el cliente, entonces ya hay una cercanía, no es, ay, esta niña vino a decirme esto, sino que dicen, ve, esta marca Terrario, manejan buen café, me van a comprar café a mí, entonces estoy haciendo algo bueno. Ujú. El café especial se paga mejor, siempre hay un sobreprecio. Entonces, saber que estás pagando mejor por un producto y que estás viendo a ese campesino no tirado, vuelto nada, mal vestido, sino que lo ves con su camioneta, con su abundancia, Emprendedor. emprendedor, que dice, vea, tengo este lotecito nuevo de esta variedad rara de café y estoy haciendo este ensayo y voy a hacer este otro. Entonces empezar como a descubrir y a profesionalizar el campo, eso es demasiado satisfactorio y uno Entonces, al va final, comprando café de especialidad, estamos apoyando más de la cadena productiva. totalmente. O sea, al comprar café de especialidad, primero, por lo menos aquí en Colombia, garantizas que sea café colombiano, porque infortunadamente mm, ya el café que uno cree que es de Colombia, Colombia muchas veces no es de Colombia, son blends que vienen de otros países y pues no está mal comprar importado, pero es que nosotros tenemos Tenemos el un producto súper acá. café Sí. y apoyar eso es muy bonito porque estas marcas como yo, que pues como Terrario, realmente hay muchas y que estamos comprándole directamente al productor y nos estamos saltando un montón de intermediarios que lo que hacen es quitarle como esa rentabilidad a quien produce. Totalmente, así que ya saben, a comprar y tomar y aprender a tomar café de especialidad porque no es lo mismo. Luis, entonces ya empezaste a entrar en este mundo del café, te apasionaste, creaste una marca que es Terrario, inicialmente no era como el local físico, sino el café, la bolsa de café. ¿Y cuándo dieron ese Sí, salto? bueno, realmente digamos que
fue muy charro porque nosotros queríamos era montar una tienda de café, no una marca de café, Ujú. pero nos detuvimos un año en este proyecto de montar la tienda porque ese enamoramiento que tuvimos a primera vista del café de especialidad, lo que hicimos fue, no, es que tenemos que tener marca, una marca de nosotros, tenemos que comprarle al productor, tenemos que Vivir todo ese vivir este proceso. Sí. proceso e impregnarnos de lo que es el café. Y por ejemplo, mi esposo se preocupaba mucho y si el productor no nos vuelve a vender y yo era más confiada, y yo no, ya tenemos a un productor. Y pasó lo que él pensaba y es que ese productor a veces pasa, se ganan concursos o ellos tienen sus marcas propias y no es lo mismo que te vendan a vos en pergamino Ujú. a que ellos, o sea, se ganó un concurso y estaba vendiendo en el éxito. Y pues yo estaba apenas empezando y me dijo, Luisa, bueno, con el dolor en el alma, pero no te voy a vender más porque mi café se va para todos los éxitos, todos los carullas del país. Y yo, ah, bueno. Bueno, a Eh, buscar obstáculos de emprender. entonces ya ahí empiezas como que, bueno, esto no es fijo y empiezas a conocer a un productor, a otro productor y se abre la gama y empezamos a vender café en bolsa mientras se hacía el local. Este local, aunque no es propio, lo hicimos nosotros desde cero, nos entregaron esto en obra negra, sin muchas plantas. Entonces, digamos que mientras que se construía todo, pues por un lado hacíamos muchos ensayos de brownies, de cositas de comida y por otro lado vendiendo café. Y cuando nosotros nos casamos, el recordatorio fueron unas bolsitas de café Ay, me que encanta. sí, eso fue espectacular y todo el mundo como que, wow, ¿qué es este café tan espectacular? Y nosotros, bueno, ya saben, lo pueden encontrar en Ajá, Terrario. claro. O sea, ustedes Entonces, montaron el café antes de casarse, no, después. nosotros nos casamos en mayo y en diciembre montamos el café, Ok, pero ya teníamos la marca, o sea, ya todo ya estaba cuando listo. nosotros regalamos esas bolsitas que eran pequeñitas, ya teníamos la bolsa de presentación grande. Luis, ¿qué fue lo más difícil de emprender? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que viviste tú? Acá hay que dar un contexto a las personas y es que Luis, digamos que tenía ese trabajo, se salió de trabajar para, digamos, dedicarse a Terrario. ¿Cómo fue ese cambio y qué fue lo más difícil para ti? Bueno, para mí fue muy difícil, yo estuve 3 años sin, digamos, estar de lleno acá en el café y de pronto vendiendo café, poquitico, pues bolsitas. Para mí fue demasiado difícil que mi esposo me diera plata. Pues que, o sea, él decía, listo, yo sostengo la casa, igual no pasa nada, todo está bien. Pero una cosa es como que listo, yo no veo cómo se pagan la cuenta de los servicios, yo no veo cómo se paga un arriendo, pero tener que recibir plata, tenga Para tus plata para cosas que salga, personales. para que haga esto, para que pague esto, ay, se siente, pues, y de principio a mí ya no me da nada, ya como que ya me siento más, como se dice, ya siento esa unidad del matrimonio de que si él me ayuda o yo le ayudo, está bien, en la plata de los dos, pero eso de principio Duro, se siente muy duro y más que ya había trabajado, ya había tenido la claro. experiencia de recibir mi propio salario, de que entre los dos pagábamos cosas y que de un momento a otro ya no las paguemos entre los dos y que te tengan que dar plata y que la tengas que pedir muchas veces porque pues él no va a estar pendiente de, ay, le hace falta esto, le hace Ujú. falta lo otro y se me acabó una cosa y bueno, venga, eh, necesito esto, es duro, Pero es fueron renuncias que al complejo, final hiciste tú para poder, digamos, crear todo este proyecto. sí. Fueron pensadas en el proyecto, yo creo que somos una pareja muy estable, muy bonita, nos hemos apoyado mucho, o sea, yo recomiendo el matrimonio 100%, soy la mujer más feliz del mundo. ¿Será que soy muy afortunada por el esposo que tengo? Porque pues no, uno no ve que todo el mundo le pase lo que a mí,
Y hay una pregunta que pero yo te hacía que me gustaría que la repitiéramos acá y es como, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en pareja? Porque muchas veces dicen, no, no vaya a emprender con nadie, las sociedades eso acaba matrimonios, acaba es amistades, acaba verdad. relaciones de familia y muchas veces pasa, pero por otro lado también pasa de que los dos pueden salir adelante y maravilloso. Sí, o sea, yo creo que soy la persona menos indicada para preguntarle qué es lo más difícil, porque yo creo que en vez de encontrar cosas no chéveres, yo digo, tan bueno que es mi esposo y me entiende, porque a mí me ha pasado que en este tipo de proyectos a veces pasan unos problemas gigantes. Cuando uno empieza a emprender como de forma muy formal, te empiezas a dar cuenta que este impuesto, que hay que pagar esto otro, que estás de pronto cometiendo errores con planillas de seguridad social o con el personal, así sea sin intención de hacer algo Ujú. como de darle en la cabeza, por decir a un empleado, Mejor muchas dicho, te veces ha involucras en pasado. todo el 360 del negocio. Exacto. Entonces uno como que tiene un negocio pequeño, pero parece que estuviera gerenciando una empresa muy grande por la formalidad en la que estamos. Entonces, cuando he cometido esos errores o cuando he estado demasiado abrumada, que me siento deprimida, que me siento ansiosa, que me siento mal, que me llega ese síndrome del impostor de decir es que no puedo con esto, yo para qué me metí en esto, siempre he encontrado mucho apoyo, demasiado. Entonces, la verdad me ha ido demasiado, demasiado, demasiado bien. Difícil es no estar de acuerdo, nos ha pasado cosas que él tiene una visión, él y yo somos muy diferentes como en la forma de estructurar. Siempre llegamos a, por decir, queremos llegar los dos a un punto B y Andrés coge por un lado y yo cojo por el Ujú. otro y podemos llegar al mismo punto B, pero tenemos formas muy, muy distintas de pensar. Pero yo creo que al final ese complemento es lo que le da el toque y lo que Total, finalmente garantiza que sean, porque si los dos son muy creativos, entonces ¿quién piensa en los números? Pero si los dos son muy numéricos, entonces ¿quién piensa en lo creativo? Pero cuando son como dos caminos diferentes, dos exacto, personas diferentes, se apoyan. exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cocina súper pequeñita y mi esposo es súper creativo para la cocina. Entonces él es, ay, ¿y por qué no vendemos esto? Y qué rico esto, y donde nos inventáramos esto. Y yo doy como, a ver, no nos cabe nada en la cocina, Ujú. esa nevera se va a explotar. Y él es como, pues son ideas. Y yo doy como, pues yo quisiera crecer más, digamos, en hacer otro tipo de propuestas, pero pues no podemos. Y él, pero no, hagamos la forma así, hagamos la forma así. Entonces, esas son las discusiones que me parecen discusiones Constructivas. sanas, constructivas, no es como el lío, como que, ay, no, mi esposo está súper bravo porque, no sé, cometimos este error o contratamos a una persona que no era la más adecuada. Entonces, la verdad, son discusiones que me parecen sanas y que me parecen muy buenas. ¿Qué tal que no se nos ocurriera a ninguno de los dos nada para cambiar? A nosotros, a ambos nos gusta innovar. Digamos que mi esposo es mucho más creativo, él va y se inventa cosas en la cocina de la casa que quisiera replicar acá. eh, pero a la final, pues digamos que, pues, qué bueno, o sea, imagínate que no se nos Claro, que fuera ocurriera así como que nada. no, no sabe qué hacer, no, total, Exacto, y eso hay es una demasiado pasión por importante. la cocina muy grande, pues, Luis, y en en tu esta familia. caso, digamos, desde tu perspectiva, ¿qué ha sido lo más enriquecedor de Terrario? O sea, una experiencia que tú digas, wow, cuando eso pasó, yo dije, menos mal estoy acá, menos mal me he renunciado, menos mal he seguido, porque obviamente obstáculos siempre van a haber, más para los emprendedores por cualquier mil cosas, pero digamos, una historia que recuerdes que te traiga mucha satisfacción. Pues realmente hay muchas, muchas historias, pero digamos que no es un caso específico, pero haber como aguantado la pandemia. A mí la pandemia me dio supremamente duro porque yo no quería dejar a ningún empleado por fuera. Entonces fue un bajón de ánimo muy grande y habernos mantenido, mantenido, mantenido y que a la final saliera a flote y digamos que Terrario empezó solamente café de especialidad y casi todo se compraba congelado y se horneaba acá.
y el terrario que es ahora, que todo es artesanal, todo lo hacemos nosotros, que creamos desde cero productos de pastelería, o sea, nosotros tenemos 7 tipos de palitos deliciosos que Ujú. no hay en ningún otro café. Hay muchos cafés muy ricos, muy buenos, me encantan, pero la gran mayoría tienen la misma panadería del mismo Ujú. proveedor, que es muy rico y todo, pero lo encuentras en las mismas partes. Y eso es un diferencial muy grande que me hace sentir muy orgullosa. Y que hemos tenido fallas total. Esos palitos, o 20.000 sea, pruebas. 20.000 pruebas. Hace un mes se nos reventaron como 30 palos porque los armamos mal, todavía nos equivocamos, todavía tenemos fallos, pero a mí eso me hace sentir muy orgullosa porque nos hemos atrevido como a inventar, a innovar, a hacer cosas diferentes. No tener miedo a equivocarse, creo que esa es la clave. Hacerlo con miedo, hacerlo y pues de ahí podrían salir cosas positivas. Luis, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender, que tiene una idea, pero que está muerto del susto, no sabe si lanzarse? Pues que lo haga. O sea, a mí me ha pasado que soy demasiado perfeccionista y que siempre busco que cuando las cosas salgan, salgan wow. Y eso me ha frenado mucho. Te limitan ciertas Yo creo cosas. que hubiera hecho más cosas a lo largo de mi vida si no tuviera ese pequeño defecto. Porque ser tan perfeccionista a la final es un sufrimiento constante para uno y meterse a hacer las cosas. Por ejemplo, mi nuevo proyecto de tener una red social, digamos, un poquito más abierta. Yo he sido muy celosa con mi privacidad, con mi vida personal. He sido celosa como con compartir la experiencia de lo que es emprender, de lo que es perseguir sueños. Yo contaba que de chiquita quería ser cantante y pues le estoy cumpliendo a esa niña. Ujú. Llevo 6 años aprendiendo a cantar, no es que lo haga muy bien, no es que esté parando pelos por ahí en los escenarios, pero me estoy dando ese gusto de aprender, de darme la oportunidad, de crecer, de hacerlo. Y así lo estoy haciendo con muchas otras cosas. Entonces, sí, no lo hago perfecto, no lo hago bien, pero esa satisfacción que da cumplirse a uno mismo, yo creo que ahí están, en esas pequeñas cosas está como la felicidad. Claro, y está la magia de todo. Luis, ¿qué ha sido lo más lindo? ¿Cuál ha sido como esa virtud que tú has desarrollado desde el liderazgo en Terrario? ¿O siempre te habías caracterizado por ser una persona líder o eras el polo opuesto y a medida que fue pasando los años te fuiste formando? Por ejemplo, a mí el tema del liderazgo me ha dado un poquito duro porque he sido demasiado madre, muy buena gente y pues está muy bien, pero pues hay que también saber poner Poner límites. límites. Entonces, digamos que yo estaba en ese extremo de que sí, a mí por lo general me quiere la gente, me quieren los empleados, pero se pasan a veces de la raya porque no he sabido poner esos límites. Entonces, estos 5 años teniendo a mi equipo, viendo como ¿cómo se dice? Mis debilidades reflejadas en ellos me han hecho cambiar bastante y, digamos, empezar a ser un poquito más estructurada. Entonces, tener un negocio lo hace crecer a uno como sea, le guste o no le guste, sea placentero o sea de sufrimiento, pero te hace evolucionar y yo creo que eso es súper bonito. Ujú. El Así es. tema de emprender no es solamente crecer profesionalmente, sino crecer a nivel personal y profesional de una manera exponencial. Totalmente. ¿Y qué te sueñas para Terrario? Que tú cierres los ojos y lo mires en el futuro y digas, yo quiero hacer esto, 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 y voy encaminado hacia allá. Pues la verdad, yo me sueño con mercados, digamos, más grandes, más masivos, y no hablo de masivos porque voy a bajar calidad, sino de pronto de ver mis palitos congelados en un supermercado más asequibles, de ver las bolsas de café en muchos más lugares, de tener más puntos de distribución. Por ejemplo, tener más tiendas de café puede ser una consecuencia, pero no necesariamente tiene que ser tiendas como esta. Yo lo que realmente quisiera es que más gente pruebe el producto,
viva o no viva la experiencia de estar en una tienda como esta. Ok. Luis, y digamos, me surgió una pregunta. Uno muchas veces dice, pero yo para qué voy a hacer esto si ya hay un montón de gente haciéndolo. Creo que ahí entra mucho el síndrome del impostor. Pero digamos, cuando te ha llegado esa pregunta o te hacen esa pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta? O sea, no hay nadie como tú, no hay nadie como Eres yo, única. uno es Cada uno le da el único, toque, sí. total, total. Y cuánta gente nos lleva toda una vida haciendo, no sé, palitos, Palitos. y ahí está estancado y llega una marca nueva y en un año la rompe mal. ¿Por qué? Porque es que cada persona le pone su toque, su forma de trabajo, siempre va a haber alguien haciéndolo como tú o haciendo lo mismo que tú y nunca va a ser lo mismo. Eso, Susi, pues, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el tema tuyo, tú podrías pensar lo Sí, mismo, lo he ¿no? pensado. Claro, llega el Y eso síndrome lo del piensa uno impostor. demasiado. Total. Que, por ejemplo, esto de que tú empezaste conmigo directamente, ¿cómo te ha hecho sentir? Pues fue muy charro porque yo tenía ese proyecto, yo decía podcast y café, vamos a hacerlo, pero yo decía, pues uno ir a tocar la puerta, decir, hola, yo tengo un podcast, pues qué tal si grabo. Yo decía, no, pues la gente va a decir, no, pues esta pelada, pues no tenés tantos seguidores o no sé. Cuando yo empecé a ver como que, por ejemplo, tú me dijiste de una, qué bacano, y yo dije, wow, si ella me dijo que sí, hay más personas que me van a decir que sí, y así ha sido como un proceso de tocar puertas, porque también mucha gente es que no tengo oportunidades, que pero, ¿y qué estás haciendo? No, nada, esperando acá en mi casa sentado, entonces también, o sea, una idea requiere acción, sin acción, la idea está muy linda, pero, y yo en estos días hablaba de un tema y es que uno a veces tiene muchas ideas, y uno dice, voy a hacer esto, ah, no, en esos días. Y luego ve a alguien más haciéndolo y uno es, pues, pucha, pero yo tenía esa idea. Esa persona puede que no tuviera el mismo conocimiento, puede que no Amén. supiera nada, pero vea, tuvo las ganas y eso es Total, todo. total, Susi, no, hay que meterse y hay que hacerle. Bueno, y acá tenemos un público chiquito, pero un público. Entonces quisiera saber si de pronto quieren hacerle una pregunta a Luis, algo que les interese, de lo que hayamos estado hablando. Sí, ¿qué se viene para Terrario en los próximos 10 años? ¿Qué se espera? Crecimiento, innovación, estandarización, orden. Yo siento que entre más se profesionalice uno, entre más orden y entre más estructura le dé a uno a un negocio, más la coge, más lo entiende. Entonces, ¿qué veo para Terrario? Y viene pasando mucha más estructura, mucho más organización y mucho más crecimiento. ¿Has pensado en emprender en algo más o tienes ideas? O también de esa pregunta podrían hacer como haber emprendido, ¿te dan ganas de seguir emprendiendo? Sí, sí, total, total. Uno como que, Paciencia, paciencia. ok, No, ok. sí. No tenemos todo Señora, el equipo, cálmese. todo el equipo. Pero espérate, dame un año y ya Sí. vamos a estar en el estudio. Tú. Ah, no, sí, perfecto. Sí, volvemos a estudio. Bueno, Volvemos al estudio. Ahora sí. sí, total. Uno cuando ya tiene ojo de emprendedor, uno dice, ve este tipo de negocio o esta oportunidad, esto no está bien atendido. Em, por ejemplo, es que yo le veo oportunidad a todo, como que empiezo a ver productos de belleza, como toda esa parte del cuidado personal y me llama un montón la atención, que son cosas que nada que ver. Ujú. Em, la parte, por ejemplo, digital, de profesionalizar, por ejemplo, inteligencias artificiales, ayudas para este tipo de negocios como terrario. Hay muchas cosas que uno puede hacer y es lo que tú dices, uno como que tiene una idea, como que ve qué bacano esto y al otro día, ¡pum!, alguien lo está haciendo y uno dice, bueno, nos falta es ponernos las pilas, pero oportunidades y no solo en temas de café, uno como que empieza a ver De todo. oportunidades por todas partes. Luis, ahora que vas a ser mamá, ¿cómo sientes que va a ser ese reto de ser mamá y emprendedora al mismo tiempo? Y esposa y amiga y hacer esto y lo otro. O sea, una Luis, un universo completo más un universo nuevo que llega a tu vida. Pues la verdad, he tenido un embarazo muy tranquilo, pero en estos días me puse a pensar
y estoy trabajando como loca, como que tengo como ese miedo por allá represado de que Terrario no funcione sin mí, o sea, tenemos un administrador, tenemos una estructura de funcionamiento buena, pero me da mucho susto porque yo le pongo mucho cariño a las. Luisa, ¿tú crees que emprender es una habilidad con la que se nace o es una habilidad con la que uno desarrolla con el tiempo? Yo creo que las dos, o sea, uno puede no nacer con espíritu emprendedor y las circunstancias te pueden llevar a eso. Yo siento que yo sí pude haber tenido un instinto emprendedor desde muy pequeña, pero a la final, tú creces y te ponen limitantes, usted no puede, o un trauma de la vida que te haga pensar que no eres suficiente como para emprender. Entonces yo creo que es un componente de ambas. Maravilloso. Luis, ya para cerrar, porque nos hemos extendido un poco, ¿qué consejo le darías a las personas para que se bajen la luna sola? Atreverse a ser auténticos, a conocerse a sí mismos, a cuestionarse, a ser autocríticos, y atreverse a hacer lo que les gusta. Yo creo que ese es el consejo que yo les daría. Ay, me encanta, Luis. Muchas gracias por estar acá Ay, no, Susi, celebrando los gracias a 5 años de ti. Terrario. Lu, bueno, ya que nos contaste que vas a empezar con este nuevo proyecto de tu marca personal, cuéntales a las personas cómo te pueden encontrar en Instagram. Bueno, ayer creé la cuenta. Vamos a comenzar con este proyecto. Se llama La Lunática Lu. La idea es, nada, compartirles un poquito más sobre emprendimiento, sobre temas que me apasionan y nada, nos vemos entonces en las redes. Y ya saben, Café Terrario también pues lo encuentran en Instagram. Así que ya saben, suscríbanse, mándenle este capítulo a la persona que le guste el café, el emprendimiento. Y obviamente si están en Medellín o si van a venir a Medellín, tienen que venir a Café Terrario a probar ese café de especialidad. Muchas gracias. Y vamos a brindar con cafecito para celebrar el 5.º aniversario de Terrario.